Oiga, mano, ahora es que las viejas manejando taxi bus. No, joda, cómo juegan con la seguridad de la gente, mano, eso es irresponsable. Vea, se lo juro, yo prefiero echar pata, mano, que subirme a un aparato de esos con una vieja al volante. No, joda. Ahora las mujeres le perdieron el miedo al volante. Saben tanto o más de mecánica que nosotros. Con las mujeres la cosa es en serio. Por eso cuando vean una mujer manejando un taxi o un bus, súbase con confianza. Me sumo a la igualdad. Uy, flaquita, ¿para dónde va? ¿La acompaño? El tipo tenía dos problemas. Aparte de miope, por no decir ciego, tenía una pésima forma de cortejar a las mujeres. Créanme, lo viví de primera mano, el piropo no halaga a nadie, solo dan ganas de gritar y salir corriendo. Piénsenlo 2 veces antes de dañarle el rato a una mujer o a un hombre. Por eso y mucho más, me sumo a la igualdad. Me sumo a la igualdad. Vea, una cosa, la mujer es de la casa y el hombre es de la calle. A las mujeres hay que tratarlas mal para que se enamoren. Las mujeres no sirven para liderar porque son muy emocionales. El machismo está presente en todas las palabras y frases sexistas que usamos a diario. Pero es que con esa forma de vestir, ¿cómo quiere que la respeten? Avancemos hacia la igualdad. Cambiemos el sentido que le damos a las palabras para acabar con las ideas que nos discriminan. Me sumo a la igualdad. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Estos son los errores más frecuentes al usar un tapabocas. Ponérselo sin lavarse las manos. Tocar la parte interna y externa del tapabocas. Descubrirse la nariz. Dejar espacios entre la cara y el tapabocas. Quitárselo para hablar con otra persona. Llevárselo a la barbilla o al cuello. No cometas estos errores y recuerda que los tapabocas de referencia N95 son exclusivos para profesionales de la salud. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Si vas a salir, sigue estas recomendaciones. Hacer uso del tapabocas. Debe cubrir boca y nariz y se debe cambiar diariamente. Si usas carro, limpia las manijas de las puertas y el timón con alcohol o pañitos desinfectantes. Si tienes una moto o una bicicleta, desinfecta el manubrio, así como el casco, guantes, gafas y rodilleras. Identifica un lugar donde puedas lavarte las manos. Abstente de saludar con beso, abrazo o dar la mano. Cuando vuelvas a casa, quítate y desinfecta los elementos que han sido manipulados en el exterior. Lávate las manos y, en lo posible, báñate antes de tener contacto con los miembros de tu familia. Evitar el coronavirus es responsabilidad de todos. El COVID-19 no es ajeno a nuestra comunidad, y esto hace que surjan rumores y comentarios. Por esto, si alguna persona te comenta de un nuevo caso o sospechas de este, no hagas que estos rumores y comentarios crezcan, pues esto no solo contribuye a la desinformación, sino que también afecta a las familias involucradas. Recuerda que esto nos puede pasar a todos. Cuídate y cuida a los demás. Este es un mensaje de Villanueva TV, más comunidad, más canal. Si trabajas repartiendo domicilios, sigue estas medidas de precaución y evita el coronavirus. Utiliza pantalón y prendas de manga larga para la entrega de pedidos. Usa el tapabocas en forma permanente, cubriendo boca y nariz. Lava tus manos antes de iniciar actividades, antes de ir a entregar cada pedido y al regresar al establecimiento. Limpia y desinfecta los contenedores, recipientes, utensilios y vehículos utilizados para la entrega de alimentos a domicilio. Aplica gel desinfectante directamente en las manos y frota por 20 segundos como mínimo, antes y después de entregar cada pedido. Evita la manipulación directa de los alimentos y no hables, estornudes o tosas sobre ellos. Evita el contacto directo con otras personas durante tu actividad laboral. En las filas, mantén una distancia de 2 metros con los demás. Si
quiere hacer parte de nuestra parabólica Villanueva TV, tenga en cuenta esto. El valor de la instalación por afiliación tiene un costo de 60.000 pesos. Para esto debe presentar los siguientes documentos en nuestra oficina: fotocopia de un recibo del servicio público de la casa donde se hará la instalación, preferiblemente del servicio de luz, y la fotocopia de la cédula del propietario del servicio de televisión. Esta instalación incluye el cable solo del punto principal. Cualquier acometida tendrá un costo adicional por metro utilizado. Recuerde que estamos ubicados en la carrera 9ª, número 1339, en el sector Pueblo Nuevo, o solicite nuestros servicios al número celular 314-323-0026. Villanueva TV, más comunidad, más canal. Estimado usuario, esta información es de su interés. Le recomendamos guardar siempre sus recibos cancelados, por lo menos el del último pago realizado, pues en caso de presentarse algún reclamo por cargo o cobro indebido, debe presentar constancia del pago cuestionado. En caso que no aparezca dicho soporte en las oficinas recaudadoras, solo con este documento se podrá dar solución a su reclamo. Para presentar cualquier sugerencia, queja o reclamo, contamos con un buzón ubicado en nuestra oficina. Dicho asunto debe ser realizado de forma escrita. Recuerde que estamos ubicados en la carrera 9ª, número 1339, en el sector Pueblo Nuevo, o puede llamarnos al celular 314-323-0026. Villanueva TV, más comunidad, más canal. Señor usuario, le recordamos que los traslados, desactivación y activación del servicio de parabólica es solo de nuestra competencia. No lo puede hacer arbitrariamente el usuario, pues nuestra asociación es la responsable de estas redes. El uso indebido del servicio de parabólica, como realizar de forma fraudulenta conexiones del servicio o dar el servicio a las casas o apartamentos aledaños, trae consecuencias legales amparadas con lo decretado por el Código Penal, libro 2, título 7, artículo 256. Es de gran importancia su especial ayuda, no accediendo a ninguna solicitud de esta clase y de comunicarnos cualquier anomalía al respecto. Esto es fundamental para el buen manejo de nuestras redes y del servicio. Villanueva TV, más comunidad, más canal. El uso de tapabocas y guantes se ha convertido en algo indispensable en nuestro diario vivir para proteger a nuestra familia del COVID-19, pero esto ha generado situaciones como estas. La adecuada disposición de residuos como guantes, tapabocas, recipientes de antibacteriales, frascos de alcohol, entre otros, también hacen parte del protocolo de protección. Cuando considere que no usará más alguno de estos elementos, la manera correcta de desecharlos es dentro de una bolsa color rojo o una bolsa de otro color marcada con el objeto que se encuentra en su interior, pues no hacerlo de este modo puede poner en riesgo a las personas que recogen la basura o a las personas que transitan por la calle. Este es un mensaje de Villanueva TV: cuidarnos es responsabilidad de todos. El siguiente programa es apto para todo público, no contiene escenas de sexo ni violencia, por eso puede ser visto por toda la familia. Buenas tardes, queridos televidentes, sean bienvenidos una vez más a su programa El Perfil de la Semana por Villanueva TV. Seguimos en este recorrido en el mes de la mujer, dándole este espacio a esas mujeres icónicas y reconocidas de nuestro municipio. En este momento nos encontramos con la señora Cándida Rosa Pineda Pineda y la señorita Teresa Pineda Pineda. Me dicen que les diga señoritas, ¿por qué? Porque ninguna de ellas se casó, entonces ellas son señoritas. Tuvimos hijos, un poco.
Señoritas. Entonces, ¿cómo está, señora Cándida? Bien, será porque Dios quiere hacer conmigo. ¿Y cómo está, señora Teresa? Muy bien, bendecida por Dios. Así es. Bueno, iniciemos, digamos, con esta entrevista hablando de la infancia de ustedes, de dónde nacieron, quiénes son sus padres, cómo fue su infancia. Nacimos en el Limoncito en casita de paja, piso de tierra y todo, y trabajando con los papás. Cuando crecimos yo lo acompañaba a todas partes, a la labranza, a hacer labranza, a cargar maletas de Atoviejo al Limoncito, que quedaba muy lejos, y llevar comidas a trabajadores. Y así pasamos la vida trabajando. Y estudié un año en Atoviejo, en la escuela, que quedaba como muy lejos, quedaba Atoviejo y Limoncito, quedaba, porque por allá en el Jobo, y cargando aviones, y cuando estaban las cosechas, ayudando a cargar maleta con mi papá, porque era ¿Qué sembraban en esa época, señora Cándida? maíz y millo y frijoles. La señora Teresa también, ¿cómo recuerda esa época en el Limoncito? Yo, para mí fue como más, me cobijó más mucha bendición de mi Dios, porque cuando eso entonces se unieron en Cabecillas, un primo de mi papá, que era mi tío Hipólito y mi papá, y trabajaron y hacían bazares y todo para hacer un salón para la escuela, porque la vereda no tenía escuela, no tenía donde dar clases. Y entonces esa la aproveché yo. La escuela tocaba parroquial, tocaba pagar mensualmente, pagarle para dar la plata para pagarle a la profesora, que esa la pagaba el párroco de Barichara, cuando eso era de Barichara. Y así fue como yo pude estudiar más, que fue 4 años, hasta cuarto. Cuarto primaria. Cuarto primaria. Hubieron unas profesoras sumamente buenas, unas de Zapatoca, la última era de Cabrera, era la señorita Tránsito Angarita, y yo deseaba haberla podido saludar después de que ya. Y una profesora que era hermana del padre Ulpiano Muñoz, que ya se murió, era de La Lajita, entonces ella decía que me iba a llevar porque yo trabajé con Andrés y padre en la casa cural en Albania, trabajé 14 meses sin venir, me dejó allá mucho lejos. Yo trabajé allá y vinieron, y cuando ya me vine, yo me dije que me quería venir para la casa ya. Entonces vino el padre y me trajo a la casa y celebró una misa, que la casa la estaban estrenando. Mi papá hizo una casa, mandó a hacer una casa nueva allá en Limoncito, porque vivían en unos ranchitos que mi papá mismo los había ayudado a hacer, de una herencia que le compró a un primo hermano. Y allá él fue comprando y formó hasta una finca grandecita, era muy bonita, es muy bonita, pero ya está en manos de otros, porque nosotros para venirnos arreglamos eso. Tocó darla muy barata, porque para vender toca barato, y que la querían barata, pero nos lo compró un señor muy bueno, ya se murió, Jesús Sarmiento. Nos lo compró, fue muy bueno, mucho legal para paganos. Él dijo, yo les tengo que dar la plata a cada una, y nos citó a la cooperativa, y allá en la cooperativa nos pagó.
Y allá pusimos, cuando eso, bendito sea mi Dios, Inés y yo todavía trabajábamos, éramos capaces de trabajar, entonces eso lo pudimos ir ahorrando, ahorrar. Y así fue como, después y como Elvita, ella se crió con nosotras, la que está viendo nosotras. Y entonces cuando le propuso matrimonio, el novio que tenía, muy bueno, le propuso matrimonio, él le dijo, sí, pero yo tengo que ver de mi tía Cándida, porque ella fue la que me ayudó para el estudio, ella me ayudó más, ella fue la que se trasnochó con yo, cuando estaba pequeñita, como era muy enfermita. Y entonces, él dijo, eso, por eso no hay problema, eso con todas, y así fue. Eso es él el que nos tiene todas. Y ella con vino muy buenos, antiguos, muchísimo. Y si fueron los hijos, ellos es mucho querernos. Zairita y Néstor Felipe. Vea, ustedes no se casaron y no tuvieron hijos, pero tuvieron, vea, a esa hija adoptiva, a esos nietos. Exacto, qué bonito. Y este es un reflejo más de lo que puede ser la vida de una mujer. No todas las mujeres tienen que ser casadas, no todas las mujeres tienen que tener muchos hijos, como era costumbre antes. También hay mujeres que decidieron tener otro estilo de vida, y qué más bonito que hijos adoptados que las quieren como si fueran sus propias mamás. Más, eso ya nos quieren muchísimo, porque mi hermana se paralizó, y entonces Elvita le tocó ver cómo conseguía una enfermera. Vino una enfermera, esas enfermeras son algo bravitas, las regañaban, y entonces un día llegó ella y la estaban regañando la enfermera, y se fue y contó allá en el negocio, en la tienda, en la casa, que le estaba pegando una regañada Cándida, la enfermera. Entonces el niño que ya es papá, dijo, me voy a correrla a mi tía Cándida, ¿por qué la tienen que regañar? Me voy a correr, es que se paró a venir y espera tantico, mijito, le dijo la mamá, espera tantico, porque esto, así no se puede, toca a ver cómo, quién sigue viendo de ella. Y así fue, él no vino, le hizo caso a la mamá. Pero mucho con ese bravo, lo estaban regañando. Claro. Hablemos un poquito de lo que ustedes se acuerdan de cómo era el pueblo antes. Ya me dijeron que ustedes vivían en ranchitos de paja y que fue después de un tiempo que se pudieron construir las casitas. Entonces, ¿cómo recuerdan ustedes cuando era de Barichara y después cuando se empezó a formar el pueblo? ¿Qué recuerda usted, por ejemplo, de señora Cándida, cuando se empezó a formar Villanueva? Se empezó Villanueva. Así ven Teresa y Inés y Delia, venían a ayudar a picar piedra. Venían a ayudar, yo no sé qué sería lo que hacían. Pero entonces y la misa era debajo de un árbol, porque no podíamos ir a Barichara por la guerra que había. Debajo de un sacerdote, a decir la misa todos los domingos y hasta el Monseñor Pimiento vino a Villanueva, que se murió de 100 años, estaba joven, y rezaba el rosario por todos esos pajales en la noche, y una noche iba a llover y él decía, tapemos el cielo, una tusa para tapar el cielo, porque no nos morir, y rezando el rosario, él nos conocía. Una tusa para tapar el cielo. Sí, una tusa para tapar el cielo, por hacer reír la gente. Entonces ahí rezábamos el rosario, y ahí decía la misa, y había confesiones y misa los domingos, y bautismos a las 12, debajo de un árbol era la capilla, mientras hicieron capilla. Y si en la capilla
donde esa oficina, y ahí era la capilla de nuestro Señor, la misa todos los domingos. ¿Era ahí mismo en el parque? Sí, sí. Allá entonces, todo ese tiempo que almacenes ahí, recuerda y viven gente, todo eso era la casa, la iglesia, hombre. Entonces hicieron una iglesia. Y entonces toda la gente ahí en el patio de la casa, que era un ranchito de paja y corredores de teja. Así era que era la escuela, la casa de la escuela de aquí, que se llamaba Agua Blanca. Aquí. Cuando eso Villanueva era Agua Blanca, era como una vereda de Barichara. La vereda de Barichara, que era de Agua Blanca. Ahí ya yo los aprendí en la escuela, todas las veredas que eran bastantes. Empezaba esas, todavía no me acuerdo, Centro, Choguete, Corazá, Palomares, Vicarab, se me olvidaba. Pero vea, todavía se acuerda un poquito. Bueno, ¿qué tan cierto? No sé si ustedes se acuerden de que aquí me contaban, a veces hablando con las personas, de que aquí a veces en la guerra quemaban esos ranchitos que construía la gente. Sí. Mucha guerrilla, mucha violencia. Eso la gente la mataban, era como si fueran animales. Era mucho, pero el Limoncito en toda la vida fue un rinconcito bendecido por Dios y cuidado por Dios, porque ni cuando la guerra de los 1000 días, por allá no es que llegó nadie, le va a decir los hombres. Y mi mamá estaba pequeñita, mi mamá nació cuando la guerra de los 1000 días, y alcanzó a ver a los hermanos que se iban por allá a quedarse a una cueva que había, que llamaban la cueva de Chulo. Y ellos se iban hacia allá porque llegaba la tropa de Basilos para la guerra, pues ya no es que llegó nadie. Eso estamos hablando de por ahí 1899, 1900 prácticamente. 1900, mi mamá nació en 1901. Eso cuando las llevaban para el bautismo es que tronaban las trompetas, pues ya llamando para la guerra, en la guerra. Eso era tremendo. Y mi mamá alcanzó a conocerla. Ella dice, yo me acuerdo bien cuando mis hermanos iban hacia la cueva del Chulo, porque llegaban a llevárselo, y pues no es que llegó nadie. Y así fue cuando la violencia que mataron a Gaitán, eso se formó mucho, esa sí la alcanzamos a ver. Y allá no llegó nadie, cuando esos llegaban y robaban, se robaban lo que había en las casas y mataban también a gente. Uy, eso era tremendo, Virgen Santísima. Sí. O sea, tanta historia que hay, que tienen estas dos señoritas que tengo a mis costados. Entonces, qué bonito rescatar en este programa tantas historias que vea, incluso de años de 1900, de la guerra de los 1000 días, que son cosas que tal vez nosotros solo leemos en el colegio y ellos todavía tienen recuerdos de esas épocas. Qué bonito vivir y escuchar por parte de ellas todas esas historias tan bonitas. Nos contaron la guerra de los 1000 días, mi mamá nos contaba, mi mamá era una persona muy inteligente y muy católica, muy cristiana, eso mucha gente la lloró mucho. Una señora me decía, ella era como un padre para darle a uno consejos. Uno le podía contar sus cosas y ella le daba a uno consejos como si fuera así un sacerdote. Que antes la gente también era muy creyente. Digamos, hablando ya de eso, la señora Cándida también fue muy fervorosa en la iglesia, fue catequista. Entonces cuéntenos un poquito de eso, señora Cándida, de todo lo que usted hizo con la iglesia. Sí, fuimos catequistas y del catecismo de nosotros salió un sacerdote, es el padre Ramón Bueno, ¿lo conocen? Sí. Y ese es de nuestro catecismo, él nos recuerda mucho y nos visita y nos agradece, él nos visita y
Y cuando hubo la fiesta del maíz en el Limoncito, en el sermón nos nombró delante de la gente y las catequistas, que estaban muy agradecidos. Y así... del padre en la casa cural con de primeras. Yo no alcancé a recoger, ella sí, mis hermanas sí. ¿A recoger qué? Plata por mercado para el sostenimiento para ir haciendo la iglesia. ¿Qué se acuerdan ustedes de eso? ¿Cómo se formó la iglesia? Ya me contaban que era como una capillita, un ranchito pequeñito. ¿Cómo se fue construyendo eso tan grande que tenemos ahorita, tan icónico del municipio? Se formó con ayuda de toda la gente. Trabajo de balde, nomás tocaba mantener son los 2 días que trabajan. Un día en cada casa se mantenían los obreros. Y así sí. Y recoger los huevitos y cada 8 días traerlos a la casa cural, y había quien los recibiera. Y cuando era el padre Chuchito Monsalvi, que mi Dios lo tenga en la gloria, él le ayudábamos a recibir todas esas coletas, los huevitos y todo, que no se vayan a partir, decía el padre. Y él era mucho congíanos a nosotras que recibiéramos plata, y hacíamos rías con mi hermana, la que se murió, con mi hermana María Delia, hacíamos rías. Yo todavía era una niña, apenas tenía como 14 años yo, cuando eso. Y yo era con mi hermana Delia haciendo rijas para hacer plata para la casa cural, que fue lo que él hizo, el padre José de Jesús Monsalvi, que lo buscaron, llamaron aquí, pero unas mujeres de Barichara lo hicieron sacar. Él les quemó mucho llorar y dijo, de eso me piqué el corazón, y de eso murió, del corazón. Él se enfermó cuando eso, porque se lo llevaron de aquí. Él nos quería mucho, muchísimo, nos estimaba, y nosotros a él, sí, y nosotros era ayudándole, ¿ya? Y digamos, ¿cómo recuerdan, o sea, digamos, la iglesia es grandotota? ¿Cómo, digamos, quiénes intervinieron para hacer esa construcción como tan grande y alta? ¿Cómo? Se unieron todos a trabajar y nadie se excusaba y todos hicieron. La iglesia la hizo el padre, me acuerdo que el padre comenzó la iglesia, la seguía el padre Ortiz. Padre Rafael Ortiz. El padre Ortiz, y un día en una procesión, entrando a la iglesia, decía, ¿quién hace esta iglesia? Tan pendejo de hacerlo tan largo. Y era él el que lo había hecho. Así que tenían mucha gracia. Sí, él como que sabía si él alcanzaría a casar a mis hermanos, a Aníbal, quizás lo casó él. Mi hermano Aníbal se casó, pero el policía y se van a ir. El niño mayor se puso ella muy mala y tuvo que ir al hospital hasta así 3 meses. Y me lo trajo que yo se lo viera para que él. Entonces, y cuando vino no la quiso, entonces me lo dio. Eso es lo que yo, de 7 meses. Y la niña que vino yo con ustedes, la dueña de casa, y aquí la cogí de 14 meses. Son hijos adoptivos, pareja. Y ella es la que está bien. Ellos son los que están bien. De nosotras somos muy buen esposo y eso. Si el uno es mal, el otro más. Y si el uno ve de uno, el otro más. Y así vamos muy bien. Vea, qué bonito de que, como les conté anteriormente, ya son señoritas, las 3 hermanas, Pineda, pero también tuvieron hijos que ahorita están viendo por ellas, las tienen viviendo en esta casa tan bonita. Y qué bonito que eso es otra faceta de las mujeres, que no siempre son madres biológicamente, pero sí madres de corazón.
Sí, son hijos adoptivos. No me dicen mamá, pero son hijos adoptivos. Hasta hace poquito fui catequista, eso de preparar, que fue más trabajoso que cuando ellas enseñaron, que era nomás mirar en el libro y enseñar. Ahora, yo fui, hace poco me retiré por las de salud, de hacer catecismo, pero yo preparé muchísimos niños para la primera comunión, y ellos se acuerdan. Un trabajo de evangelización muy bonito. ¿Qué recuerda usted, digamos, de cómo era en la época de antes el catecismo, ya cuando estaba la iglesia? ¿Cómo era en ese tiempo la iglesia para el municipio? Bien, se hacía catecismo en la iglesia y cuando hacían un arreglo en la iglesia, cuando había un arreglo en la iglesia todos hacían campaña y nadie se excusaba en dar. Y eso todos obedecían y eran muy bonitos. Y hacían procesiones por la sabana cuando se estaba comenzando la iglesia. Rezaban mucho, iban padres a confesar la gente, a bautizar a los niños. Y ahorita se formó la iglesia y todos están muy bien todos. Me dice la señora Teresa que donde está Telecom era una capilla. Y sí, la capilla, la primera iglesia, una capilla chiquita, ahí donde está Telecom. Y como todo eso era de la iglesia, porque resultó la ayuda de Dios, que es muy grande, resultó todo eso que un señor lo había regalado a la iglesia, pero a la iglesia Barichara. Y entonces fue para qué. Ahí edificaron esa capillita primero, después la iglesia, después la casa cural, y todo formó una manzana de la iglesia, porque un señor, quién sabe cómo se llamaría, había regalado todo eso para la iglesia. Don Camilo Rueda regaló todo para él. Es lo del puesto de salud. Eso era otro señor, ¿ustedes no se acuerdan? Es otro señor que había regalado, no supe yo cómo se llamaría, que había regalado eso para la iglesia. Todo eso, una manzana, cubrió todo eso. Y todo eso de la iglesia, donde hizo el padre Eduardo Ardila la casa para las hermanas y trajo hermanitas y duraron bastante, pero ni las retiraron. Se las llevaron y no volvieron a mandar. De eso quería hablar, digamos, lo que son ahorita como donde está la emisora, donde están los nuevos locales, ahí vivían unas hermanitas. Sí. Cuénteme un poquito de qué se acuerdan de eso. Unas hermanitas ahí al lado de la casa coral, unas hermanitas, un tiempo aquí. En fin, cansado que sería país y nosotros. Y ahí hizo un seminario el padre Vega, hizo un estudio de muchachos grandes que estudiaban el último año de bachillerato, todo el bachillerato en el colegio. Y ahí les tenía cocina para que cocinaran, pero que cocinaran ellos. Sí, papá. Salieron sacerdotes uno del colegio del que les dejó esa pieza cuando ya se habían ido las hermanas. Y salieron, sí, hubieron sacerdotes. El padre Eduardo Ardila y trajo las monitas. Las salvatorianas, me dice señora Teresa. Salvatorianas, sí. Él fue por allá a las distintas comunidades y nadie, ninguna encontraba quien le dijera que sí se venían para acá unas hermanitas a vivir. Él les hizo la casa. Eso fue el padre Eduardo Ardila. Cuando él como tuvo párroco aquí en varias ocasiones, tuvo primero y después entonces nombraron al padre Arturo y él le tocó irse y se fue para María Auxilio. Ahora lo nombran para allá al padre Eduardo Ardila. Y cuando el padre, a los 8 años, tuvo el padre Arturo aquí, que en paz descanse. Juntos ya se murieron, el padre Eduardo también. Y entonces el padre Eduardo lo volvieron a nombrar para acá. Se había ido para que el padre
Arturo llegara. Y Golbín llegó cuando el padre Arturo se fue. Y ahí se tuvo 7 años. Eso fue mucho hacer. El padre Arturo fue el que fundó el ancianato. Él compró la casa a una tía de nosotras, que eso se la dio, fue regalado. Fue en 200 pesos. En 200 pesos. Imagínese, 200.000 o 200 pesos, yo creo. Sí. En 200.000 sería. Pero eso valía más. Y ella se enojó porque un señor le dijo, ya se murió ese señor. Usted lo que vendió es un lote. Entonces ella entendió que casa no había. Pues que era un lote lo que valía esa plaza. Y entonces ahí la tumbaron y hicieron el ancianato. El ancianato que es ahora. Eso fue el padre Arturo el que fundó ese ancianato. Vea tan bonito que... Llegó y le metió, entonces hizo la capilla. Él hizo la capilla cuando eso. Tan bonito que según lo que nos cuentan ellas, prácticamente Villanueva se formó de la generosidad de la gente. O sea, la misma gente fue la que puso la mano de obra, la que puso los materiales, la que regaló los terrenos. Como hacían bazar y recogían, ya le digo, hasta con una gallina acá en cada casa, para llevar los huevitos, para venderlos, para hacer plática. Fuera como ahora que valen más. Cuando esos eran pues ya centavos. Pero era que así valía la plata. Sí, claro, la plata ha cambiado mucho. Lo que es ahorita por ahí 1.000 pesos antes valiera muchísimo. Sí, con la casa que mi papá compró aquí, que todavía salía hasta por aquí, fue en 7.000 pesos. Imagínese. Cuando eso ya estaban cogiendo valor, porque... ¿Cuando eso era pesos oro? ¿Cómo? ¿Cuando eso era pesos oro? Sí, pesos oro. Valían mucho. Eso tener 10 pesos era tener muchísima plata. Hablemos, ya ustedes me contaban que lo que tiene ahorita la iglesia prácticamente fue un regalo de la misma gente. Hablemos ahora de don Camilo Rueda. ¿Ustedes se acuerdan de él? Digamos, la señora Cándida, por ejemplo, ¿se acuerda de don Camilo Rueda? No me acuerdo que lo conociera bien, pero a la señora sí. A la señora sí la conocí bien. Sí, él era muy bueno, hizo muchos regalos para la iglesia. Regaló lo de la iglesia y lo del colegio. Él regaló de él para los terrenos, para hacer las iglesias. Y el colegio lo fundó el padre Pinilla. Padre Pinilla fundó el colegio, por eso se llama Colegio de Pinilla, ¿cómo es que lo nombra? Eliseo Pinilla Rueda. Eliseo Pinilla Rueda fundó el colegio, cuando eso tocaba pagar. Cuando estudió Elvia, la que me dieron de 14 meses, la que está aquí, ella le tocó pagar, pero no era sino 3.000 pesos al año. Y yo me ambregué porque todos me ayudaban. Me dieron una beca por 3 años. Genial. La maestra la topó muy memorista, y esa niña no me la dejan sin colegio, pero yo como hago, ella, digo, en San Gil van a hacer un estudio de niñas, la que van y la beca, era una sola beca, me hacen favor y la llevan a presentar el estudio, y yo la llevé y ella fue la que ganó la beca. Y dijeron que por 6 años, pero se la quitaron en 3 años nomás. Pero el alcalde aquí me dio una para otro año y eso, todos me ayudaban y yo no fregué eso. Ella muy memorista, todo aprendía. Y trabajando también, ella me iba al colegio y trabajaba en los sacos, ayudaba mucho. Bueno, antes de pasar a lo que era el colegio, me decía la señora Teresa que lo que conocemos ahorita como el plan Teresita, también... dígame nada más, ¿Teresita? Teresita. Bueno, entonces... Aquí me dice su mamá. Ah, cierto, la señorita Teresa. Es que a mí se me olvida, no la costumbre. Su mamá me dice Teresita.
Teresita. Entonces, la señorita Teresita me contaba ahorita de que el plan, lo que conocemos como el plan, también lo donó don Camilo Rueda. Y donde hay una cancha, ¿sí? Allá. Eso lo donó don Camilo Rueda para hacer un hospital. Pero cuando eso aquí no había agua ni agua acueducto, y él se comprometió a entregar el agua que fuera menester, porque encontró unos de aquí, o encontraba pues allá en el hospital, pidiendo hospital y nadie les hacía caso. Y él le dolió mucho eso y se vino y compró ese terreno para hacer un hospital. Y eso no le escucharon, eso no se pudo, porque no se podía, es que eso no es nomás, eso es trabajoso. Y entonces amarró trastes y todo y se fue a vivir a Barichara. Bravo porque no le hicieron caso de hacer el hospital aquí. Y ánima bendita don Camilo. Pero se fue para Barichara y allá llegábamos. ¿Y entonces cómo se decidió hacer el hospital ahí donde lo conocemos? Pues don Camilo había regalado esa casa también. Ahí vivía don Camilo. Esa casa la regaló don Camilo. Sí, yo no sé, para puesto de salud, para el puesto de salud fue que la regaló. Y entonces ahí fueron formando y formaron ahí el hospital, chiquito, pero ahí fue, eso también lo regaló don Camilo. Sí, porque yo recuerdo todavía el hospital cuando era como una casa, y eran piecitas, y había un corredor grande en el centro, sí. Todavía me acuerdo de eso, eso fue hace relativamente poco. Y esa la regaló don Camilo también. Ahí vivió don Rito, pero eso era pagando arriendo, eso era para el hospital. Entonces terminaron a formar ahí el puesto de salud. Y digamos, antes cuando no había puesto de salud, digamos, si alguien se enfermaba, ¿cómo hacían? Aguantar y buscar, por ejemplo, para la maternidad, habían unas señoras que sabían hacer remedios y recibir los niños, arreglarlos, y unas viejitas habían, las llamaban las matronas, y ellas eran las que cuando se enfermaba que ya iban a hacer la criaturita, corre el papá a buscar una de ellas patrera. Nosotros nacimos todas en la casa y yo me acuerdo me alcanzo a acordar cuando le nació el más chiquito, que sí se murió, el menor, yo tenía como 4 años, y él se murió de 5 meses, uy, tan bonito que era, y él fuera papá y hablando, y mi mamá dijo que él había nacido con un mar en la cabecita, que es que era así, él los trasnochaba mucho, dormían a ratos, mi papá y mi mamá, hasta medianoche, de medianoche para el otro, alzándolo para que no llorara tanto. Y eso era enfermo y lo llevaban al médico. Cuando se murió, y dejó un montón de remedios que mi papá había comprado, porque cuando eso no daban ni una pastilla, el gobierno no ayudaba. Y cuando daban un remedio, ya cuando nosotros tocamos no ir a acostarse al hospital de Barichara para que le dieran los remedios. ¿Y cómo hacían para llegar a Barichara cuando no habían carros, me imagino? Aquí por el lado del caucho, pues ahora como que hay carretera, caminando, y diga que mi hermana, cuando tenía como 20 o 22 años, yo no me acuerdo bien, yo era una niña todavía, yo estaba todavía niña, le dio un ataque de broncomonía y se murió, ella se murió, duró, muerto de golpe y le expiró. Entonces mi papá dijo, yo me voy a buscar unos juncos en la Caña Brava para arreglar un guando, para que Aníbal, que era mi hermano el que se perdió, el papá de Ramón, para que se las cargue las costillas y nos vamos a Barichara. Y le dijo Inés, papá, eso yo soy capaz de ir, eso poco a poco yo voy caminando. Y fue capaz de ir caminando a Barichara.
donde el médico, y entonces el médico le dijo, está muy grave, no tiene aquí donde dejarla para yo seguir viendo. Entonces ella como se maneja tanto en el hospital, es que le dijo, ella fue la que le contestó al médico, y en el hospital, doctor, la mando para el hospital, dijo, sí, doctor, le hizo los papeles, él tenía licencia de dar hospitalización, y compren los remedios, tocaba comprar, mi papá le tocaba comprar los remedios para llevar para el hospital, compren los remedios y entonces le dio la boleta para la hospitalización, y lo hospitalizaron, y estaba ya en la cama cuando llegaron los remedios, y es que la madre, la que mandaba más, que dijo, de esta clase de enfermos no recibimos aquí. ¿Qué tendría el médico cuando la mandó para acá? Y es que era brava, es que no la volvió a mirar, ella nos contó, la madre. Y entonces cuando llegó el padre Ortiz, y el párroco que había era un padre Luis María Sarmiento, que nos estimaba muchísimo, era un cariño, entonces fue a conversar con él, y la atendió tanto, entonces de ahí para adelante la volvieron a mirar, porque el padre fue el que la apreció, y así fue, a pata, a pie, por este lado el caucho, que ahora hay carretera. Yo no he ido en carro por ese lado, a Barichara. Yo he ido en carro, pero ir hasta allá el Choro, y esperar carro de San Gil y así. Así fui mucho a Barichara, una vez porque allá vivían unos primos, y yo iba acá a visitar. Ellos ya se murieron, pero ahora ya no soy capaz yo de ir para allá. ¿Cómo recuerdan ustedes? Me decía esto la muchacha que ve ahorita la señora Cándida, que la señora Cándida repartió uno de los primeros periódicos de aquí de Villanueva. Cuénteme un poquito de eso, señora Cándida. Esos vinieron de Bogotá, que formaron de líderes que aprendían a trabajar, mandaban líderes a trabajar. Un padre Ramón Sabogal, en Bogotá, era el director de todas esas cosas. Y yo venía a dar un periódico del campesino, y yo lo empecé a vender hasta vendí el primero hasta el último. Y yo no sabía por qué se había acabado el campesino, qué sería que se acabó el campesino, toda la gente. Entonces, como era un año en Noticias de Cristovisión, dijeron, están beatificando al padre José Ramón Sabogal, uno que mataron en Bogotá. Y entonces que lo mataron al padre hace más de 30 años, lo mataron. Y yo supe a los 30 años que lo habían matado. ¿Por qué sería que se acabó? Él estudió líderes y lo mandaban a enseñar a trabajar en las veredas aquí. Esos son los que enseñaron a hacer huertas, tomateras, mandaban a hacer un hoyo, toda la muñeca de los animales, echarlos a ese hoyo con basura, y ese era el abono para las huertas caseras. Ellos son los que enseñaron, venían líderes, y entonces yo muy bien, donde nosotros les dábamos posada cuando eran en Limos, y todos les dábamos posada y alimentación. Tocaba posada y alimentación. Entonces, y ellos no volvieron. Y un líder que se casó con una muchacha de la Guajira, ella ya se murió. Me dijo, hacía muchos años que no me veía. Y en una reunión de la cooperativa sería en una reunión que le hizo la reunión de la cooperativa de aquí, hizo la reunión, y él me vio ya hacía 12 años que él trabajó 12 años,
y hacía mucho que no me veía, me conoció y se arrimó a conversar. Y ahí se había casado con una muchacha de La Guajira, una hermana de María la Cruz Díaz, y ella se murió. Y él vino a esa reunión y entonces me conoció y conversamos y me tomó fotos para llevar. Y yo trabajé los 32 años que duró el campesino. Yo vendí del primero hasta el último. ¿Cuánto valía, por ejemplo, el campesino? El campesino cogió, el de primera valía 10 centavos, valía 15. Cuando se acabó valía 20 centavos. Y yo lo vendí. Y hacían reuniones. Y era muy bonito el café. Traía todo lo que enseñaba a trabajar. Y el evangelio del día. Y todo mucho. Compraban yo. Los que vendía pues en el centro y él la vendía aquí en la puerta donde es Airita, esa era la casa de nosotros. Aquí la esquina donde don Humberto. Sí, donde es Airita, donde es el negocio de Airita, ¿sí lo conoces? Sí, ahí esa era la casa de nosotras y esa daba hasta aquí, hasta allá, hasta aquí, hasta allí. Esta era la vecina, la de Risa, y allá donde está la lavadora, eso era de nosotros hasta ahí. De mi papá, cuando compró la casa tenía 30 de hondo. Es que antes las casas eran bastante grandes. 7.000 pesos. Y baratas. La casa bien hechecita, mucho bonita, con piezas, bien arregladita, que el padre Salomón vino. El padre Salomón es de la familia, es primo. Sí. Él me bautizó. Sí, y él dice que nosotras fuimos las que rezamos para que él fuera sacerdote. Que nos debía a nosotras el sacerdocio. Él es muy amable. Muy querido. Sí que era, porque no quería, cada vez que lo nombraban para acá no quería. Él decía que nadie era ¿qué? Nadie era profeta en su tierra. Profeta en su tierra, eso. Vea, usted sí se acordó cómo era. Que no, él porque no. Yo para allá no me voy porque nadie es profeta en su tierra. ¿Y cómo lo quisieron? No digo que lo quisimos porque... Él estuvo como a principios de los 2000 más o menos, ¿cierto? Nosotros ya lo queríamos, los que lo conocieron. Y entonces, ahí él le vendía el campesino en la puerta. Y los que no venían pues en el centro, yo le iba para el centro. Yo le ayudé mucho a vender el campesino. Ella me daba la mitad de lo que se ganaba. Era casi que un negocio familiar. Sí. Compraba yo ropita y eso sirvía mucho, esos centavitos. Sí. El señor obispo mandaba un padre, todos los meses un padre aquí a predicar, a recomendar al campesino. Yo soy muy conocido con varios, el que está en Jordán es muy conocido conmigo. Y el padre Molina también, y los que venían. Y el día que venía ese padre, él me ayudaba a vender el campesino. Y a la salida de misa yo terminaba, me quedaba libre. Yo vendía 100 números. Con una hermana de... Vendíamos 200 números con una primera hermana venía 200, pero ella no duró sino 4 años vendiendo, no vendió más. Y entonces quedé yo sola vendiendo y todo lo vendía. Bueno, ya como pudieron observar, estas personas mayores tienen muchísimas cosas por contar y qué bueno que nosotros como jóvenes nos demos ese ratico para escucharlos, para preguntarles. Muchísimas gracias, señorita Cándida, señorita Teresa, por este espacio tan bonito y para exaltarlas como mujeres, porque si bien, como les digo, son señoritas, pero tienen tantas cosas detrás bonitas, tantas historias de madre adoptiva, de tía adoptiva, que
que eso es necesario y para que ustedes como jóvenes, como nuevas generaciones aprendamos de todo lo que ellas han vivido y todos los que tienen para ofrecernos. Entonces, muchas gracias señorita Cándida, señorita Teresa, por este espacio tan bonito. Cuando tengan una duda y una pregunta que nosotros podemos saber, a la orden. Con su tía Lidia, ellas fueron las profesoras en el Limoncito. Sí. La profesora en el Limoncito y su mamá era una niña de la escuela. Pequeñitas se juntaban con ella y como la profesora no estaba en la casa, eso eran momentos felices que uno pasaba. Muchos recuerdos bonitos que yo creo que nos podríamos quedar aquí toda la tarde sentadas hablando de tantas cosas que y todavía hacía falta tiempo. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, queridos televidentes, por acompañarnos en este ratico. Recuerden que nos pueden ver todos los martes después del noticiero Tele San Gil de 6 a 7 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.